Quiero saludarles una vez más a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, enviar un saludo también a las personas que nos están escuchando desde los diferentes lugares del mundo. Mi familia en Venezuela, mis hermanos que están por allá por México, Colombia, Ecuador, Perú. Es decir, todas las personas y mi Venezuela, por supuesto, que nos siguen y que le están dando... que están acompañando este trabajo de cerca. Bendiciones para todos. Vamos a seguir en este estudio de la palabra. Hoy pues la inspiración es un tema importante que, como todos, quiero centrar esta palabra bajo el título ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? En medio de un mundo donde hay tantos caminos, o se ven por lo menos tantos caminos y tantas congregaciones, tantos movimientos religiosos, ¿cómo saber en medio de todo eso cuál es la iglesia verdadera? Es una interrogante que está hasta en muchas personas que hoy día se encuentran en iglesias evangélicas o cristianas o de diferente denominación. Y yo creo que, bueno, vamos a estudiar algunas cosas, algunos fundamentos, algunos principios que nos van a enseñar a identificar. Y si fuera el caso que usted está en una iglesia que no llena estos requisitos que son bíblicos, ahí usted pueda tomar también una decisión. Y si está en una iglesia de esa, entonces quédese y participe de ese trabajo maravilloso. Entonces vamos a hablar y quiero que usted me acompañe, y como siempre pido para todos que vayan a la Biblia, siempre tengan la Biblia ahí. La Biblia es nuestro libro de fe y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a ver en Efesios, Nuevo Testamento, Efesios. Está después de Gálatas, Efesios. En el capítulo 1, el versículo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas. Él viene hablando en Efesios 1 sobre todo el poder que operó en Jesús para resucitarlo de los muertos y que colocó a Jesús como superior a todo poder y todo principado y toda autoridad que se nombre en el cielo y en la tierra. Y dice que toda esa autoridad que Jesús ganó en el momento que él vino en la misión salvífica al mundo, Jesús, para donde iba, evidentemente no necesitaría nada de eso. Y todo eso él lo dio por cabeza, es decir, constituyó a la iglesia como cabeza de todo ese poder que él ganó, de toda esa honra, lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, la iglesia se conforma por personas creyentes, fieles al Señor, y que cada una en particular y juntos componen la iglesia del Señor. El tema de hoy: ¿cómo identificar la iglesia verdadera? Voy a intentar ir un poco rápido para poder abarcar un poco más. Hay una necesidad inminente de Dios, sobre todo en estos tiempos de angustia. Pero siempre las personas han buscado a Dios, porque en Dios nosotros buscamos las respuestas que necesitamos en nuestra vida. Dios es el todo y es la respuesta para este mundo. Y siempre que pensamos en que vamos a buscar a Dios, claro, inmediatamente viene a la mente el hecho de que voy a buscar a Dios en la Biblia o de diferentes maneras, pero también pienso, oye, hay muchas religiones, ¿cómo hago para identificar cuál es la verdadera? Por donde yo vivo hay tantas iglesias y cada día nacen más. Y hay unas que son así, otras que son de esta manera, unos que se visten así, otros que se visten de esta. Pero ¿cuál es la verdadera? Si hay aparte de muchas iglesias cristianas, hay muchas religiones. ¿Cuál es la verdadera? Todas dicen hablar la verdad. Y bueno, ¿cómo hacemos para identificar? Y todas, claro, dicen hablar la verdad. Pero cuando nos vamos a la práctica se cometen muchos errores. Se cometen errores porque hay algo que usted tiene que saber de las iglesias. Lo primero que usted va a encontrar en una iglesia va a ser personas pecadoras llenas de errores y de problemas. ¿Qué es lo primero que usted va a encontrar en la iglesia? Problemas y dificultades. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias están llenas de seres humanos. Y donde están los seres humanos, el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano, la tendencia humana, el ser humano no es malo en su totalidad, pero la tendencia es guiarse por su propia naturaleza. Y eso es lo que usted va a encontrar. En la iglesia usted va a encontrar problemas porque hay seres humanos. Y siempre donde hay seres humanos va a haber problemas. Entonces, seres humanos es sinónimo de problema. Por eso que usted en las iglesias va a encontrar problemas. ¿Qué se va a encontrar usted cuando usted pensó, oye, yo voy a ir a una iglesia? ¿Qué me voy a encontrar? Personas reformándose, personas modificando su estilo de vida. Unas que han sido más transformadas que otras y otras
en una proporción más lenta, pero usted va a encontrar personas llenas de errores y de problemas. Eso es lo que usted va a encontrar en la iglesia. Entonces, cuando usted piense cómo identificar la iglesia verdadera, no piense que no va a encontrar cosas cerradas. Va a encontrar algunas cosas cerradas porque están llenas de seres humanos. ¿Y donde hay seres humanos hay problemas? Pero en medio de toda esa escogencia, nosotros tenemos que buscar un perfil. Y ese perfil aparece en la Biblia. ¿Cuáles son los aspectos que yo debo tomar en cuenta al momento de buscar una iglesia? Y entonces, en vista de que como las iglesias todas están llenas de seres humanos y es un problema global, ¿cómo hago para identificar la verdadera? ¿Cierto? Entonces vamos a emplear algunos criterios para discriminar una iglesia de otra. Cuando digo discriminar me refiero a discriminar, separar o saber identificar. Entonces yo te voy a dar algunos criterios bíblicos que son importantes y que en todos estos años de mi vida cristiana he podido ver. Y voy a empezar a intentar, como dije, ser rápido para poder abarcar un poco más en este tema. Primer fundamento, ¿cómo identificamos la iglesia verdadera? Primero, la iglesia verdadera utiliza la Biblia como regla de fe y conducta. La Biblia, la palabra del Señor, utiliza la Biblia como regla de fe y conducta. La iglesia verdadera tiene un único manual y está dispuesta a sujetarse a ese manual. Si nosotros enseñamos algo, la iglesia verdadera, si está enseñando algo que no es, pero en la Biblia encuentra que no es de esa manera, está dispuesta a corregirse, está dispuesta a reformarse. Entonces, es importante que nosotros tengamos solo ese manual de vida. ¿Cómo diferenciar entonces? Porque todas las religiones tienen la Biblia, ¿cierto? Todas dicen hablar de la Biblia, pero vamos a ver cuáles son algunos criterios. Porque decimos una cosa, pero en la práctica a veces somos diferentes. Te ofrecen la Biblia como regla de fe y conducta, pero después tú vas a encontrar por lo menos que te van a hablar más de una revista. Vas a encontrar por lo menos que te van a hablar más, después que te ofrecen la Biblia y te dicen, ¿quieren unos estudios bíblicos? Después que te ofrecen la Biblia, entonces ya sustituyen la Biblia o por una revista o por un libro, o también puede ser la mayoría sustituida por normas, estatutos y reglamentos de una dicha institución o federación. Ahora, ¿es malo esto, que haya normas, que haya reglas en una congregación? No, porque todo donde hay seres humanos se necesita regular el comportamiento y que haya reglas. Ese no sería tanto el problema. El problema es cuando esas reglas y normas vienen, en cierta manera, y a veces a sustituir la palabra de Dios. Esos estatutos tienen, a veces se constituyen en muchas iglesias más poder y peso que la misma Biblia. Allí es donde está el problema. No importa que haya reglas, es necesario para regular la conducta de los seres humanos, pero es necesario que esas reglas siempre estén por debajo de la palabra del Señor. Que la Biblia, la iglesia verdadera tiene la Biblia como regla de fe y conducta, como el libro donde se estudia el comportamiento, cómo debo comportarme y cómo debo conducirme. Ahora, ¿esto es un problema nuevo? No, ese es un problema viejo. Es un problema viejo. En los tiempos de Jesús también tuvo que luchar con esto. Vemos que los ancianos de aquel tiempo defendían más la tradición de los ancianos. En una oportunidad Jesús encontró que los discípulos iban caminando y comieron espigas. Comieron espigas que estaban sembradas en el camino. Y las personas le reclamaron diciéndoles, tus discípulos no se lavan las manos. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 15, en adelante, dicen, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque Jesús cumplió la ley. Ahora, estos ancianos, estas personas, judíos de aquel tiempo, que se hacían llamar los religiosos, los dueños de la religión, ellos defendían, ¿qué estaban defendiendo? ¿El cumplimiento de la ley? No, estaban defendiendo la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era una tradición oral que había pasado de generación en generación y que había venido a sustituir la misma ley mosaica. Nosotros sabemos que Dios le reveló, le dio a Moisés la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos y el desglose de cómo se iban a aplicar esos 10 mandamientos, y también surgió una ley oral. La ley escrita fue la que el Señor le dio en las tablas de la ley a Moisés allá arriba en el monte. Y la ley oral era aquella ley que ellos también le llamaban promulgación, que pasaba de generación en generación. Esta ley oral vino a sustituir los mismos mandamientos del Señor. Vino a sustituirla, estaba por encima.
De tal manera que los discípulos de aquel tiempo, cuando los discípulos comen sin lavarse las manos, y usted ve que en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, habla de esto. Jesús les habla de una manera contundente, porque Jesús no estaba quebrantando la ley. Si Jesús hubiese estado quebrantando la ley, era la primera excusa que necesitaban para crucificarlo. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba quebrantando la ley, porque ellos le estaban dando más peso a la ley oral, que venía a ser una promulgación. ¿Qué decían ellos en la promulgación? Era la potestad de ellos crear leyes nuevas, porque simplemente a ellos les parecía. ¿Y qué decían ellos en estas promulgaciones? Decían, bueno, si tú obedeces la ley, obedeces a Dios, pero eso no es verdad. Nosotros no podemos crear leyes alternativas a las que están en la palabra del Señor. La iglesia verdadera tiene la Biblia como regla de fe y conducta. Y las tradiciones de los hombres, cuando vienen a anular los mandamientos de Dios, según Isaías capítulo 29, versículo 13, yo tengo que decir ya, no quiero más. Yo me voy a sujetar a lo que dice la palabra del Señor. Debemos entonces basarnos en la Biblia. Ahora bien, estamos en el pleno siglo XXI. La Biblia, un libro que muchos consideran viejo o anticuado. ¿Es realmente la Biblia un libro anticuado? Bueno, el hecho de que sea antiguo no quiere decir que sea anticuado. ¿Por qué? Porque a veces surgen las preguntas. ¿Por qué nos dejamos guiar por un libro antiguo? Muchos dicen que la Biblia es como un manual de una computadora vieja o de un aparato viejo, pero eso es un razonamiento totalmente humano y errado. ¿Por qué? Porque la Biblia, todo lo que habla la Biblia es sobre los seres humanos, y los seres humanos pasamos de moda. No, los seres humanos estamos aquí. La naturaleza humana, la naturaleza del hombre, la forma como el hombre actúa, como el hombre peca, como el hombre es. Entonces, en cuanto haya hombre sobre la faz de la tierra, todavía la Biblia seguirá siendo un libro actual. ¿Por qué? Porque habla sobre los sentimientos del hombre. Y la iglesia, que es verdadera, tiene ese libro como un libro de fe y conducta que no pasa de moda, porque es un libro útil, muy útil. Una vez un abogado, en una clase que mi esposa asistió, el abogado dice que él, cuando se estaba formando como abogado, le preguntó a su profesor, un profesor muy sabio, y le dijo: profesor, yo me estoy formando de abogado, pero yo creo que, ¿será que va a haber trabajo cuando yo me termine de graduar? Porque tantos abogados que hay en Venezuela, tantos abogados que hay, ¿será que va a haber trabajo? ¿Y qué le dijo el profesor? Le dijo: hijo, siempre que el ser humano existe en esta tierra, siempre van a haber. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. Y siempre que haya maldad, siempre va a haber trabajo por un abogado. Esas fueron las palabras de él. Ahora yo viniendo a la Biblia, que la Biblia habla sobre el hombre, entonces yo digo, oye, la Biblia sigue siendo un libro actual. Es decir, siempre que hayan seres humanos con tendencias humanas, con tendencias pecaminosas, siempre la Biblia será un libro actual. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña principios. No te enseña, muchas de estas palabras no fueron dichas directamente para nosotros, pero hoy en día es un libro actual porque nosotros tomamos el principio que fue dicho ahí, y lo puedo aplicar a cualquier cultura, a cualquier momento, en cualquier momento de mi vida, en cualquier país, porque el principio es eterno, el principio trasciende las edades. Entonces la Biblia te habla sobre el comportamiento humano, la Biblia te habla sobre cómo administrar las finanzas, la Biblia te habla del matrimonio, la Biblia te habla de cómo ser con tu pareja, la Biblia te habla de cómo criar a tus hijos, la Biblia te habla sobre el diseño de Dios para el hombre, la Biblia te habla de espiritualidad, te habla de historia, sin contar el testimonio de hogares, familias, personas que fueron librados de la muerte por leer la Biblia, o matrimonios enteros, familias enteras que fueron recuperadas, que volvieron a la vida a través de la lectura de la Biblia. Millones de testimonios pululan en la internet y son testimonios de vida. Millares de personas que han sido recuperadas, que han sido salvadas a través de la Biblia. Entonces, nosotros vemos que la Biblia sigue siendo un libro actual. La Biblia, otra cosa que tiene la Biblia, ella no cubre los errores de sus autores. La Biblia habla de pecados feos que cometieron los hombres y están ahí. Ella no tapa los errores, como la historia. La historia enseña que la mayoría de los próceres son gente que nunca cometieron errores. La Biblia no. La Biblia te habla de sus errores y te habla para enseñarte cómo debes y no debes conducirte. Es más, los proverbios, por lo menos, los proverbios te hablan de cómo debes hacer para sentarte con un rey, cuando te sientes con una persona importante, cómo debes comportarte. Los proverbios son proverbios de vida y te hablan todo. Es decir, la Biblia sigue siendo un libro actual, y como sigue siendo un libro actual, un libro anticuado más no pasado de moda, un libro antiguo más no anticuado, perdón,
la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La iglesia verdadera tiene la Biblia como regla de fe y conducta. No hay normas, no hay mandamientos ninguno que superen a lo que dice la palabra de Dios. Y si una iglesia no está dispuesta a sujetarse a eso, infelizmente no estará dispuesta a sujetarse a nada. Segundo aspecto que tú debes tomar en cuenta cuando vayas a buscar una iglesia, que la verdadera iglesia. Primero, que tenga la Biblia como regla de fe y conducta y esté dispuesto a sujetarse a ella. Segundo, la iglesia verdadera enseña que la salvación es por gracia. La salvación del infierno, de la condenación eterna, como le quieras llamar. La iglesia verdadera enseña que la salvación es gratuita. No hay que pagar nada. No hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para obtener la salvación. La salvación es por fe. En Romanos capítulo 10, versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando una iglesia te ofrece la salvación por gracia, bueno, eso es un importante síntoma y signo. Pero cuando entonces en la práctica te dicen: no, mira, tú claro que la salvación es de gracia, es gratuita. Pero si tú usas pantalón y si usas maquillaje y zarcillo y te maquillas y tal, ahí sí no puedes, no. Entonces, ¿cómo es que la salvación es de gracia y es por gracia? Y entonces ahora te dicen que tienes que hacer un montón de cosas, como que si tú fueras a comprar a Dios, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que, bueno, un montón de cosas. Escucha, amado, si eso fuera así, nadie sería salvo, porque nadie por sus propios medios puede ser salvo. Solo la gracia del Señor que actúa en nosotros. Él nos salva por su gracia. En la iglesia verdadera tiene que enseñar la salvación por fe. La iglesia verdadera tiene que enseñar que la salvación es algo gratuito. Nadie que te diga: mira, yo voy a orar por ti, dame 50, dame tanto para yo orar por ti. Nadie que te ofrece la salvación y te cobra. No se cobra, la salvación es gratuita porque Jesús la compró y Él la da para todo aquel que viene a Jesús. La salvación es gratuita. Entonces yo no sé, mi amigo, mi hermano, qué es lo que usted está creyendo. Pero si usted cree que usted es salvo porque usted ayuna, hay cristianos verdaderos y sinceros que creen que ellos son más salvos porque ayunan y oran y hacen esas cosas. Claro, hay que orar. Si quieres ayunar, también ayunar, no hay ningún problema. Pero eso no es el precio que va a pagar tu salvación, amado hermano y amigo. La salvación fue pagada por Jesús en un precio impagable para cualquier ser humano sobre la faz del universo. Solamente Jesús pudo hacerlo. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Creer en Jesús como el Mesías. Creer que Jesús es el Salvador del mundo y comenzar a hacer un intento diario, una renovación y vivir como Él, parecernos más a Él cada día. En el libro de Hechos, Nuevo Testamento, en el capítulo 15, del 28 al 29, en aquel tiempo, esto también es otro problema viejo, en aquel tiempo se presentó eso, porque la salvación estaba llegando a los que no eran judíos, y los judíos se creían, bueno, pues, como decimos nosotros, la tapita del frasco o la última Coca-Cola del desierto. Y los judíos, ellos se creían los dueños de la salvación. Y cuando Jesús vino y el apóstol Pablo enseña que la salvación es por fe y que no se necesitaba hacer todo aquel poco de mandamientos que ellos hacían, ellos dijeron: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona se puede salvar simplemente creyendo en Jesús? Y si no hace esto y lo otro y lo otro, les parecía extraño. Como hoy día sigue pareciendo extraño que las personas se salven, que una mujer se pinte, ande bonita y aún así sea evangélica. Hay personas que les parece que no es así. Entonces, ¿cómo puede ser tan fácil? A muchas personas les sigue sorprendiendo, pero la salvación es así, hermano. La salvación es algo simple, porque el precio que había que pagar ya lo pagó alguien. Era un precio impagable para cualquier ser humano, pero Jesús, que cumplió todas las expectativas del Señor para vencer el pecado en la carne, Él venció y ahora nosotros también podemos vencer. En Hechos 15, 28, cuando se estaba presentando esa situación, y en el libro de ese Hechos 15, 28 es contemporáneo con Gálatas, todo el libro de Gálatas, se escribe porque las personas no creían que la salvación podía llegar a los no judíos y también pensaban que tenían que hacer un montón de rituales para poder ser salvos. Y ellos veían que esto era difícil. ¿Cómo es posible una persona ser salva sin hacer todo el poco de cosas que nosotros hacemos? Y no creían que las otras personas merecían ser salvos. Entonces se hace un concilio, una reunión, un concilio entre los apóstoles, las personas de renombre que llevaban el evangelio en ese tiempo, y ellos decidieron esto. Vamos a ir a Hechos 15, 28, que esta parte es importante. Estudiamos el primer punto,
que la iglesia verdadera tiene la Biblia como regla de fe y conducta. Estudiamos el segundo punto, que la iglesia verdadera enseña la salvación, que la salvación es por fe, sin ese montón de ritualismo y de cosas que no ayudan nada en la fe. Vamos allá a Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? Después que hicieron esa reunión, ellos dicen así: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles carga mayor que estas, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la idolatría, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si se guardan de tales cosas, lo harán, van a hacer bien, pásenla bien. Es decir, esas son las exigencias. Y en Romanos 10, capítulo 8 al 10 dice: creer en Jesús y confesarlo con la boca. Luego en Colosenses capítulo 2 estaba aconteciendo la misma cosa. Y mire Colosenses, esta joyita que muchos cristianos infelizmente no lo leen. Si tú estás pensando en buscar una iglesia y está llena de ese ritualismo y de esas cosas, sal de ahí. La iglesia verdadera te ofrece la salvación por fe. Te enseña que la salvación es por fe y por creer en Jesús. Vamos entonces a el libro de Colosenses. En Colosenses, en el capítulo 2, vamos a leerlo porque este capítulo 2 es maravilloso. Colosenses capítulo 2, dice así: Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 10, dice: ustedes están completos, vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, de todo poder. En el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis creído en el Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmándonos en la fe, así como se les ha enseñado, creciendo en ella con acción de gracia. Miren que ninguno los engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza y el principado de toda potestad. En el versículo 16 dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo porvenir. Eso representaba a Cristo, es decir, mientras Cristo no venía, todas estas cosas estaban vigentes, pero una vez que Cristo vino, ya estas cosas pierden la vigencia. Entonces dice así: nadie nos prive diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Dice en el versículo 21, si habéis muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo se someten a preceptos como no utilices, no comas, no toques? Todas las cuales cosas están destinadas a perecer con el uso mismo, según mandamientos y doctrinas de hombres. Esas cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría y culto voluntario, y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo pregunto una cosa: no tienen valor alguno. Todo ese mandamiento, toda esa cantidad de normas y de cosas, no tienen valor contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque no sirven de nada para vencer al pecado. Cuando tú estás siendo tentado, usar una falda larga o usar un velo, esas cosas te hacen vencer al pecado, no te hacen vencer al pecado. Escuche, si una iglesia tiene esas normas y tú estás allí, bueno, respete esas normas. Suéltese si usted quiere seguir allí. Pero la iglesia de verdad no necesita todas estas cosas. Imaginemos una situación que es muy frecuente. Escuche esto. Si usted que enseña todas estas normas como mandamientos, dígale a la iglesia hoy: hermanas y hermanos, la salvación es solo por fe. Comencemos a vivir según eso. ¿Cómo van a venir al día siguiente las hermanas? Porque en este tipo de sistema, las hermanas son las que sufren, porque ellas tienen que usar una falda larga por debajo de la rodilla y qué sé yo, y una cantidad de indumentarias que dicen que la Biblia lo dice, pero la Biblia no enseña esas cosas, por lo menos no de la manera como ellos lo dicen. Y a veces, si tú le enseñas a la iglesia esa verdad, las cosas van a cambiar. Las personas ya van a entender que su salvación es por fe y no necesitan eso. Es decir, hoy día, ¿qué se enseña? Sí, la salvación es por fe, pero si no te pones falda, o si te pones la falda, la salvación es por fe, pero no uses esto y no uses lo otro. Eso se utiliza como un medio coercitivo para determinar la santidad de muchos cristianos, y se utiliza como un medio como un medio coercitivo, donde el que usa
y el que no usa es santo y el que usa no. Entonces esto no es así. Escucha otra situación que acontece. Cuando una persona le están predicando y está en agonías de la muerte, la persona y le predica, mira, acepta a Jesús. Si acepta a Jesús en ese momento, la persona es salvo. Eso es lo que se cree. Yo también creo que la salvación es por fe y es inmediata al momento de creer. Pero si la persona se recupera de allí, entonces ahí sí ya no es salvo. Ahí sí es salvo si él llega a cumplir toda una cantidad de cosas y de mandamientos y de ritualismo. Tenemos que ver eso. La Biblia dice que sin paz y santidad nadie verá el rostro del Señor. Entonces una iglesia verdadera utiliza la Biblia como regla de fe y conducta. Enseña la salvación por gracia. Tercer punto, la iglesia verdadera exalta a la persona de Cristo. Habla de Cristo y solamente de Cristo. Cristo es suficiente para la salvación. Cristo es suficiente para la vida eterna. No es Cristo más otras cosas. No es Cristo más el sábado. No es Cristo más comer vegetariano. No es Cristo más la falda y que no use esto ni lo otro. No es Cristo más nuestras normas. No es Cristo más ser pentecostal. No es Cristo. Cristo es suficiente para todo. Hoy día en las iglesias se habla más de todo el mundo, más de las personas que de Jesús. Se habla hasta más del diablo. Hoy día el diablo tiene más poder que el mismo Dios en las iglesias. Y esto todo es guerra espiritual y todo es demonio y todo lo que te pasa a ti es porque son demonios y ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos que, se habla hoy de otros términos, empoderamiento y todo ese tipo de cosas. Cálmate. Está bien, pero ¿y los frutos del Espíritu, que es lo más importante? Hemos perdido el foco. Lo importante es la transformación del hombre, que el hombre conozca y sea salvo por fe y sea transformado por el poder de la palabra del Señor. Tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que entender que la verdadera iglesia tiene a Jesús como el ejemplo, como el máximo ejemplo de todo. Y el foco de los cristianos es parecerse a Jesús. La iglesia verdadera te enseña eso. Como número 4, la iglesia verdadera se preocupa más por formar el carácter del cristiano utilizando a Jesús como modelo. La iglesia verdadera se preocupa más por el carácter del cristiano, se preocupa más por el testimonio. La iglesia verdadera se preocupa más con lo interno. Las personas a veces llegan a las iglesias y las iglesias se preocupan más por cambiarlo por fuera en lugar de cambiarlo por dentro. Vamos a cambiar a la gente primero de adentro hacia afuera, el cambio es de adentro hacia afuera. Pero hoy día vemos, hermanos, que una de las cosas que se ha convertido hoy, la iglesia verdadera se preocupa también con el testimonio, porque es tu comportamiento, es cómo te conduce, eso es más importante que cualquier cosa. Y hoy día vemos muchos líderes, infelizmente, pastores, líderes, personas, amados, envueltos en situaciones de politiquera, hasta corrupción, pastores enriqueciéndose a costa del pueblo. Y esto son cosas que son incorrectas cuando se hace de manera incorrecta. No es que no se pueda, en cierto sentido, un pastor tener un salario. El problema es que a veces hay excesos en este tipo de cosas. Pastores casados 3 y 4 veces. Los hijos de los pastores en su mayoría son personas que no se sujetan al Señor y están sirviendo a Dios en el ministerio. Un pastor no tiene culpa de que un hijo decida llevar su vida, pero si está en el ministerio tiene que comportarse. Y sobre todo, una de las cosas que está dañando más es el testimonio de los líderes de la iglesia y sobre todo de los líderes, porque que un creyente que asiste a la iglesia se comporte de una manera, no vamos a jugar a una congregación por eso. Pero si los líderes que ministran, que se supone que deben tener un carácter ya probado, andan con este tipo de situaciones, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque esto ha hecho no trabajar al creyente en el carácter y en que cambie y que sea una persona parecida con Cristo, ha hecho que la mayoría de los creyentes sean una cosa en la iglesia y otra cosa en su casa. Si usted está en una iglesia así, mire, salga corriendo, porque usted está perdiendo el tiempo, En Gálatas 5:19 al 21 nos enseña que nosotros debemos trabajar los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es lo que debemos trabajar. El cambio viene de afuera hacia adentro. No conviene cambiar a la persona por fuera, que se ponga una falda larga, cuando por dentro está lleno de un montón de cosas, actitudes que no le agradan al Señor. La verdadera iglesia trabaja el carácter del cristiano y se preocupa mucho con el testimonio. La iglesia verdadera también se importa con el individuo y no tanto con las finanzas de él. La iglesia verdadera se importa más con el individuo que con su finanza. El problema financiero en la iglesia se ha convertido en un problema muy feo, yo lo digo con vergüenza, y nosotros sabemos que la iglesia, para mantenerse, una iglesia tiene gastos operativos, señores, no podemos negar eso. Para mantener una iglesia hay que pagar alquiler, hay que hacer una cantidad de gastos, y eso es de las contribuciones de los hermanos.
Pero hoy día se ha escandalizado mucho con eso. Nosotros tenemos que evitar ese tipo de escándalo. Y yo lo digo con vergüenza porque yo también como pastor, como creyente, también miembro también de una iglesia y pastor, he visto cómo se ha abusado de esta situación. La iglesia, no podemos desviar el foco. Aunque la iglesia tiene gastos operativos, no podemos manipular la enseñanza para decir lo que nosotros queremos decir. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. El foco son las almas, transformar las vidas, que las almas se salven y enseñar el reino del Señor. Orden, justicia, amor y misericordia. Y como último, la iglesia verdadera está dispuesta, es la iglesia que da respuesta a la sociedad actual. La iglesia que vive en el momento actual, que da respuesta para las necesidades, que da respuesta para lo que las necesidades del hoy, no del pasado. Es una iglesia que vive, amado, entre el dicho, vive lo que predica, que no hay diferencia entre el dicho y el hecho. Y entonces una iglesia verdadera es aquella iglesia que le da respuesta a la sociedad actual, respuestas concretas. Muchas de las personas que dicen ser ateas son ateas no es porque realmente no crean que haya algo superior. Muchos de ellos son porque las respuestas que la iglesia le damos a veces son absurdas. ¿Cómo identificamos la iglesia verdadera? Una iglesia que utiliza la Biblia como regla de fe y conducta. Una iglesia que enseña la salvación por gracia, la salvación es gratuita. Una iglesia que exalta a la persona de Cristo. Una iglesia que se preocupa más con el formar el carácter. Una iglesia que se importa con el individuo y no con sus finanzas, que cuida del necesitado, que ayuda al menesteroso. Y una iglesia es aquella que da respuesta a la sociedad actual. 6 criterios. Si estás en una iglesia que cumple estos requisitos, quédate ahí. Sí las hay, claro que sí. Y es importante que nosotros tengamos estos criterios para identificar la iglesia verdadera. El Señor te bendiga grandemente, a veces por falta de tiempo. No me gusta prolongarme mucho, pudiéramos hablar un poco más de otros detalles, pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendiciones para todos.